Bitcoin ha caído más de un 50% desde su máximo histórico de $126.000 desde octubre de 2025. Y esto ya ha pasado antes, puesto que desde 2014 Bitcoin ha caído más de un 50% en 4 ocasiones distintas. Y en esas 4 veces, el inversor que aguantó y no vendió en pánico acabó siendo recompensado. 0 excepciones en más de 10 años de historia. Por eso mismo, ahora que el índice de miedo y codicia marca un terreno de miedo extremo, justo ahora, cuando todo el que compró arriba está mirando su cartera en rojo, es cuando hay que hacerse esta pregunta. ¿Estamos ante la quinta excepción? ¿La vez que el patrón por fin se rompe? ¿O es, otra vez, la última oportunidad que tenemos para comprar Bitcoin a estos precios, sabiendo que la próxima vez que caiga, por la teoría de los ciclos caerá, pero no tanto? Si me preguntáis a mí, yo tengo una opinión muy clara sobre este tema, y te la voy a defender con datos a lo largo de todo este vídeo en el cual vamos a ver por qué Bitcoin está tan bajo, qué debería pasar para que Bitcoin subiera y qué escenario tendremos en los próximos meses de forma más probable. Así que si tú también estás viendo la cotización de Bitcoin asustado por si esta vez es diferente y Bitcoin podría irse a cero, este vídeo te interesa. Así que dicho esto, empecemos con el vídeo. ¿Por qué Bitcoin está bajo? La primera de las preguntas que os podéis estar haciendo es, oye, ¿por qué Bitcoin está cotizando tan bajo respecto a sus máximos históricos? De hecho, si nos vamos a Bybit, que es el exchange que vamos a usar en este vídeo, podemos ver que la cotización de Bitcoin ha caído mucho respecto a sus máximos históricos. Pues para ello tenemos que analizar primero cuál es la situación macro que nos encontramos. Vamos a entender primero qué ha pasado a nivel macro, porque no es casualidad ni pánico sin motivo. La Reserva Federal ha frenado el ritmo al que estaba bajando los tipos de interés. Y eso ha hecho dos cosas a la vez. En primer lugar, ha fortalecido el dólar y en segundo lugar, ha subido los rendimientos reales. Y este es precisamente el peor escenario posible para un activo como Bitcoin, que no paga intereses ni dividendos, y cuando tenemos un dólar en el banco que te da más rentabilidad de forma segura, el dinero institucional se piensa 2 veces antes de meterse en un activo más volátil. El segundo punto es la tensión geopolítica que hemos vivido en estos últimos meses con la guerra de Irán de fondo, que ha reforzado todavía más el dólar como refugio y ha metido más riesgo en los mercados de energía. Y dentro del propio ecosistema cripto, hemos visto como Strategy, el mayor comprador corporativo de Bitcoin del mundo, ha tenido que empezar a desapalancarse justamente para sostener sus propios compromisos financieros derivados de todos los préstamos. Por tanto, estos 3 factores macro tirados hacia la misma dirección han provocado en parte este miedo extremo en el mercado de Bitcoin. Pero sin perjuicio de estos 3 puntos macro, existen 3 puntos específicos de Bitcoin que nos sirven para entender todo este escenario actual. El primero es que los mineros de Bitcoin se están convirtiendo en empresas o pseudoempresas de inteligencia artificial, de IA. Se han firmado ya más de $70.000 millones en contratos de IA e infras de computación, y algunos mineros podrían sacar hasta el 70% de sus ingresos de la IA a finales de este año. Pero aquí viene una parte bastante interesante, porque para financiar este giro hacia la IA, los mineros están vendiendo el Bitcoin de sus propias reservas. Solo en el primer trimestre de este año, los mineros con las cuentas públicas reconocen haber vendido más de 25.000 Bitcoins en el mercado abierto. Así que este motor no es tan simple como que la minería se fortalece. Es en parte presión vendedora adicional sobre el precio a corto plazo. El segundo punto es que el dinero que en ciclos anteriores, dinero tonto que había rotado de Bitcoin hacia las altcoins, ahora mismo se está yendo a la burbuja de la IA. Y de hecho, los 5 grandes hiperescaladores tecnológicos van a gastar unos $725.000 millones en infras de IA de este año. Y ese apetito de riesgo le está robando el oxígeno a Bitcoin. Porque si yo no he invertido en mi vida y antes invertía en la siguiente altcoin que lo iba a petar, ahora puedo invertir en Nvidia, puedo invertir en Alphabet o puedo invertir en chips. Y todo esto es un nuevo ruido que antes no existía en el mercado
y esto cotizaciones o la IPO de SpaceX lo justifican bastante. De ahí que los ETFs de Bitcoin al contado han llegado a perder más de 1.400 millones de dólares en una sola semana. 1.400 millones, es decir, es una de las peores lecturas semanales registradas, mientras ese mismo capital se dirige a Nvidia y al resto de la narrativa de la IA. Por lo tanto, no es que Bitcoin haya perdido su tesis de fondo, es que ahora mismo compite por el mismo presupuesto de riesgo que tiene la IA y de momento, con la burbuja que está yendo en la IA, está perdiendo la batalla. Pero esto no es una fuga hacia el efectivo como en crisis anteriores, es decir, es dinero que sigue en el mundo del riesgo, solo que ese apetito por el riesgo ha pasado de Bitcoin a la IA. Y esto, si le sacamos una primera lectura, no es que se esté acabando el ciclo de Bitcoin o que se está acabando el apetito por el riesgo. Es una señal de que el capital todavía tiene tiempo de volver a Bitcoin y Bitcoin no está apreciando este capital en su cotización. Por tanto, a la que haya este movimiento, que tarde o temprano va a llegar, la cotización de Bitcoin tenderá a subir. Y el tercer punto, como hemos comentado antes, es que Michael Saylor y Strategy durante 5 años han mantenido la promesa absoluta que nunca iban a vender ni un solo Bitcoin. Y este dogma se rompió en mayo, cuando Strategy hizo su primera venta de Bitcoin. De hecho, analistas de JP Morgan han avisado que este cambio introduce ahora un riesgo de doble sentido en el mercado, puesto que el mayor comprador corporativo de Bitcoin se podría convertir en el mayor vendedor de Bitcoin. Y ahora que ya sabemos qué ha pasado y qué justifica la cotización de Bitcoin tan baja, mediante los 3 puntos macro y los 3 puntos de Bitcoin concretos que te he explicado, vamos a analizar en el siguiente apartado qué debería pasar para que Bitcoin dispare su cotización. Pero antes, recuerda que si quieres estar mucho más al día de todo lo que te cuento en este canal, tienes enlace en el grupo privado de Telegram en la descripción. Y dicho esto, pasemos al siguiente punto. Los drivers de la revalorización. En este punto es muy sencillo. Vamos a explicar las cosas que, si pasan, harán que Bitcoin se dispare. Es decir, si volvemos al gráfico de Bybit que hemos enseñado antes, ¿qué es lo que debería pasar para que esta cotización baja pasara a subir de categoría y subiera para arriba? El primero de los puntos es la adopción institucional. Los fondos cotizados de Bitcoin están absorbiendo, según varios análisis del sector, casi 5 veces más Bitcoin del que se emite anualmente. Es decir, ya hay más de 170 empresas cotizadas que tienen Bitcoin en su balance como reserva corporativa, como por ejemplo SpaceX, que se aprovechó del dinero de Bitcoin que ha ido para la IA para salir una cotización súper elevada. Pues justamente SpaceX tiene Bitcoin en cartera. Por lo tanto, cuando la demanda institucional, en este caso estructural, supera la oferta de nueva forma sostenida, históricamente esto no es una señal bajista, es justamente lo contrario. Si hay más demanda, justamente de Smart Capital, de institucionales, que la oferta disponible, pues es una señal de que Bitcoin tendería a subir. El segundo punto es el ciclo del halving, y es que cada vez que la recompensa de minado, recordad que cuando un minero mina o descubre la siguiente clave para el siguiente bloque, hay tanto la recompensa como el subsidio. Pues en este caso la recompensa de minado de Bitcoin se reduce cada 4 años a la mitad. E históricamente el mercado ha tardado entre 12, 18, 19 meses en encontrar su siguiente máximo. Esto evidentemente no es una ley física, pero es un patrón que se ha repetido en los ciclos anteriores y todavía estamos dentro de esta ventana, si hacemos los cálculos bien, y por tanto todavía podría ocurrir. Evidentemente el análisis técnico no existe y la teoría del halving se basa en el comportamiento humano. Pero este comportamiento humano aún estamos a tiempo que pase porque estamos dentro de estos meses. Y el tercer punto, que para mí es muy importante, es justamente la claridad regulatoria, puesto que entre la ley MiCA en Europa y la legislación de estructura de mercado que avanza en Estados Unidos, permite a las empresas justamente reflejar Bitcoin a valor de mercado en su balance y cada vez hay menos excusas legales para que el dinero institucional se quede fuera del primer activo real digital de la historia. Pero si hay un punto más importante que estos 3 que te he comentado ahora, es la devaluación monetaria y la desconfianza creciente que tiene la población versus el Estado. Porque esto os lo digo ya totalmente convencido, y es que los estados no van a dejar nunca de aumentar su masa monetaria. Nunca lo han hecho durante un periodo prolongado en toda la historia moderna, no hay ninguna señal de que lo vayan a empezar ahora, no hay ninguna señal de que vayan a bajar el gasto público, no hay ninguna señal de que vayan a bajar los impuestos y por tanto cada vez la masa monetaria será mayor, los bienes escasos valdrán más y nosotros desconfiaremos más de los estados. Por lo tanto, cuando la cantidad de dinero fiat no deja de crecer, los activos con una oferta limitada, pero no solo Bitcoin, podría ser real estate o podría ser el oro,
tienden a revalorizarse frente a esta moneda. No porque en términos absolutos evidentemente suban de valor, sino porque el dinero con el que los mides vale cada vez menos. Por lo tanto, si los bienes limitados van a subir de precio y Bitcoin es el activo limitado por antonomasia, y aparte no nos fiamos del gobierno, por tanto puedo tener miedo de que me confisquen el oro o un piso me lo expropien, Bitcoin es una propiedad soberana. Por tanto, estos dos factores, junto con los tres otros que te he comentado antes, a mí me dan mucha cintura para poder entender y mucha piscina para poder tirarme que justamente Bitcoin va a subir de precio. Por eso mismo, mi generación, que cada vez somos más gente que desconfiamos del Estado, que desconfiamos que el Estado me vaya a cuidar con su dinero, que desconfiamos de que yo en el futuro vaya a tener jubilación. Yo voy a tener jubilación, vamos, ya te digo yo que no. Y por el contrario, cada vez quieren saber más lo que hago, soy menos privado y me controlan más. Por tanto, yo quiero una alternativa privada que me devuelva esta confianza y no me la va a dar el Estado ni ningún bien que pase por él. Y por todo ello, y en mi opinión, todos estos puntos cada vez van a pasar más. Y por mucho que la cotización de Bitcoin está abajo, quizá nos estamos encontrando ahora en la última oportunidad para poder atesorar Bitcoin a estos precios. Así que si tú mismo también te quieres exponer al primer activo real digital de la historia, pasemos al punto 3. Plan de acción. Y ahora viene la parte práctica para saber cómo podemos comprar sin complicarnos la vida, sin dejar nuestro Bitcoin a merced de un exchange que un día pueda cerrar el grifo y cómo podemos ser más soberanos. Pues básicamente tenemos dos caminos que los dos son válidos dependiendo del control que quieras tener sobre tu dinero. El primero es el camino de la máxima soberanía. Comprar Bitcoin mediante peer-to-peer, persona a persona o en un cajero físico, pagando en efectivo o con transferencia directamente al vendedor, sin pasar por un exchange centralizado que custodie mis fondos y acabar atesorándolo todo en mi wallet fría, como por ejemplo mi Bitbox. Lo mandamos todo, está desconectado a internet y ese Bitcoin deja de depender de que ninguna empresa siga existiendo mañana. Not your keys, not your coins. Y el segundo camino es el de la comodidad. Y no tiene nada de malo, si lo haces bien, evidentemente. Compramos directamente mediante tarjeta o transferencia bancaria, en este caso en Bybit, que, como ya tenemos el KIC, aquí el procedimiento es muy fácil. Y para hacerlo, vamos a hacerlo en directo. Una vez ya tenemos pasado el KIC dentro de Bybit, podemos entrar directamente por la aplicación del móvil o en internet, vamos a la pestaña de activos y seleccionamos depositar. En este caso me salen las diferentes opciones con las cuales yo puedo meter fondos, ya sea fiat o cripto, y si elijo aprovisionar mediante euros, me salen distintas opciones, puesto que puedo hacerlo de forma instantánea mediante Visa o Mastercard, que es simplemente seleccionar el importe 100 euros y de forma rápida ya lo voy a tener, con la cual voy a pagar una comisión de entre un 2 y un 4%, pero es la opción más rápida, y luego tenemos la opción más lenta, que sería depositar mediante una transferencia bancaria, con la cual entre 1 y 3 días hábiles el saldo aparecería reflejado en mi cuenta sin ninguna comisión adicional por parte de Bybit. Por lo tanto, una vez tenemos el saldo en euros y ya podemos operar dentro de la plataforma, ya podemos, por ejemplo, si queremos operar dentro de Spot, poner una orden de compra concreta en el mercado en vez de hacer la compra instantánea, lo cual nos será más barato. Simplemente tenemos que ir a esta sección de Trading Spot, seleccionar el par que nosotros queremos y poner la orden. Por otro lado, también podemos poner la orden a mercado que se va a ejecutar de forma instantánea al precio que cotice el activo. Aunque en todo caso, para alguien que hace DCA, lo más práctico normalmente es la compra instantánea o directamente configurar una compra recurrente automática para no tener que entrar cada semana a pulsar el botón. Por eso mismo, Bybit es una opción muy interesante para todos aquellos que queramos atesorar Bitcoin. Por todo ello, espero que en este vídeo hayas aprendido por qué Bitcoin está bajo, tanto por los 3 motivos macro que te he comentado, como por los 3 motivos específicos de Bitcoin, cuáles son los drivers de revalorización de Bitcoin, es decir, cuáles son aquellas cosas que si pasan van a pasar, por qué creo, en mi opinión, Sergi Andrés, que van a pasar esas cosas sin ningún género de dudas, por qué creo, en consecuencia, que en la medida en que Bitcoin sigue siendo el mismo Bitcoin, ahora y cuando pase, está ahora mismo un punto de compra muy barato para lo que puede llegar a ser, y cuáles son, en la medida en que yo quiero atesorar este activo real digital, las 2 maneras con las cuales yo lo puedo hacer. Y si no tienes o tienes dudas sobre esto que te estoy contando, y tienes dudas sobre la cantidad de Bitcoin que deberías tener en función de tu estructura patrimonial, o al revés, ¿qué tipo de estructura patrimonial deberías tener en función del Bitcoin que tienes? Pues te voy a dejar un vídeo específico para que entiendas qué tipo de setup deberías tener. Y dicho esto, nos vemos al siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!